Proverbios 11:19 dice: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. La justicia de Dios conduce a la vida eterna. Pero todos sabemos que el que está obrando mal y pecando constantemente para la muerte eterna está forjando su futuro. Y ahora empezamos un estudio sobre la pecadora penitente y su expresivo gesto. La historia de esta pecadora está en Lucas 7 del 36 al 50 y muchos han dicho que es María Magdalena. Sin embargo, la palabra de Dios solamente habla de una mujer que enjugaba los pies del Señor Jesús. Mejor es llegar a tiempo que ser convidado, dice el refrán, y no sin razón, pues una grata sorpresa da más placer que una cosa esperada, especialmente cuando ésta no resulta tan buena como se había anticipado. La historia de la comida en la casa de uno de los fariseos de Galilea es un buen ejemplo. Muchos huéspedes habían sido invitados, mas ninguno se alegró tanto como una mujer de mala fama, a quien nadie hubiese pensado ni por un instante invitar. Los convidados satisficieron su apetito físico, estimulando su curiosidad y deleitándose en la conversación, mientras que una entrometida alcanzó el clímax de su dicha, pero fue despedida con las palabras más consoladoras del Salvador. Y después de 2 milenios, es la más recordada de todos los invitados. ¿Quién era la extraña que no había sido convidada al banquete? De sus antecedentes previos a su aparición en la casa del fariseo, no tenemos detalle, aparte del hecho de que era mujer de mal vivir, que a raíz de un encuentro con Jesús se había arrepentido de su pecado y había experimentado una transformación total en su vida. El primer capítulo de su historia es un descenso al abismo de la degradación. El segundo, su conversión. El tercero, su amor y gratitud hacia su Salvador. Y el final, la certidumbre de su salvación. Uno de los principios básicos de la lógica es que no puede haber efecto sin causa suficiente. Es una verdad evidente por sí misma. No puede ser de otro modo. Cuando un viajero se pierde es porque se ha apartado del camino verdadero o se ha desorientado. La perdición moral y espiritual, del mismo modo, tiene sus causas. Son el abandono de la senda de la rectitud, el olvido de la ley de Dios y la elección de un rumbo sugerido por el enemigo de nuestras almas, el mundo, la carne y el diablo. El salmista indica 3 pasos fatales hacia la desdicha: andar en consejo de malos, estar en camino de pecadores y sentarse en silla de escarnecedores. De niña esta mujer prefería el consejo de los malos. Su conversación sembraba malos pensamientos en su mente. Se dejó engañar por una confusión entre el placer y la felicidad. El placer nos agrada siempre mientras lo experimentamos, mas deja un vacío creciente que siempre reclama mayores y más frecuentes indulgencias hasta convertirse en un vicio que esclaviza. La felicidad es algo completamente diferente. No es la suma de muchos placeres, ni se alcanza por vía del pecado. Cuando la perseguimos, siempre se nos escapa y nos favorece con grata compañía, solo cuando en forma abnegada nos olvidamos de nosotros mismos al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Pronto llegó la segunda etapa,
comenzó a frecuentar el camino de los malos. La halagaban por su belleza y la engañaban con sus promesas. Las aguas hurtadas le parecían dulces y el pan comido en oculto, suave. Al principio ejercía toda clase de precaución para ocultar la clase de vida que llevaba. Entonces llegó el tiempo en que el pecado que ella amaba se hizo tan importante como su mismo nombre. Desde ese momento, su caída fue acelerada. Finalmente llegó a la silla de los escarnecedores, o sea, al lugar de una descarada impiedad. Todo el mundo sabía ya qué clase de mujer era. Todo su pudor se había desvanecido. Bien describe Salomón su caso. Siéntase en una silla a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad, para llamar a los que van por sus caminos derechos. Cualquier simple dice, ven acá, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo de la sepultura. Proverbios 9, del 14 al 18. Había estado Jesús en Galilea por algún tiempo y no obstante sus esfuerzos para evadir la publicidad exagerada, las noticias de su actuación se había extendido por toda la comarca. San Lucas dice, empero, tanto más se extendía su fama y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos, física y espiritualmente. Todo lo cual provocó gran escándalo entre los fariseos y los escribas. Cierto día, por ejemplo, había sanado un paralítico cuyos amigos, no pudiendo acercarse a Jesús de otra manera, habían hecho una abertura en el techo y le habían bajado con sogas a los pies de Jesús. Si fue extraño su modo de ayudar a su amigo, la respuesta de Jesús resultó aún más extraordinaria. Hombre, tus pecados te son perdonados. Sin hacer referencia a su enfermedad, ¿Quién es este que perdona los pecados?, se preguntaban los asistentes. Entonces Jesús, dándose cuenta de sus pensamientos, dijo al paralítico, levántate y anda. El hecho fue decisivo. El evangelista dice, y glorificaban a Dios, y fueron llenos de temor, diciendo, hoy hemos visto maravillas. Poco después, los fariseos habían criticado a Jesús por su actitud amistosa hacia los publicanos. ¿Por qué comes y bebes con los publicanos y pecadores?, le preguntaban. Los que están sanos no necesitan médicos, les había advertido Jesús, sino los que están enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuán alentadoras estas nuevas para la desdichada mujer. El consejo de los malos la había conducido no a la felicidad, sino a la silla de los burladores y a la deshonra más completa. Su actitud hacia la vida se había tornado cínica. Todo le parecía ilusión y engaño. Aun los más buenos le parecían hipócritas, hasta que se enfrentó con el Señor Jesús. Continuaremos con más sobre esta mujer pecadora.